toda la tierra. Cielos, la obra de tus dedos. Digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca terminará. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre. Llena la eternidad. Cielo en la tierra, todo lo que perdido estaba encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré. Jesús.
mi corazón, nublado se torna el camino. Mis pies me han fallado, Señor. Me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección. En medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Tu voz como brazo interrumpe, silencias tormentas en mí, en medio de la oscuridad. Mi alma descansa en ti. Tu voz como trueno interrumpe. Escucho la lluvia al desierto invadir. Enfrento mis miedos confiando que tú vas delante de mí. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Sé que estás aquí, escuchas mi
gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Porque nos absorbes, vas absorbiendo todo aquello que no es lo que debe estar dentro de nuestra alma, vas absorbiendo. Gracias, 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 papá, por lo que haces. Amén, amén, gracias, Dios. Que en esta noche realmente toda voz humana sea enmudecida para poder escuchar solo la voz del Espíritu Santo. Que lleguemos a través de esta palabra y de todas las palabras que Dios nos está trayendo a la casa, palabra tan llena de luz, de esta revelación, todos estos cambios a los que estamos expuestos continuamente a través de la palabra, de las revelaciones que Dios va trayendo y que nos va haciendo avanzar realmente a la perfección, nos va haciendo avanzar para ver cómo fue que Él diseñó que su iglesia realmente fuera. Cada día debemos estar abiertos a los cambios, porque Dios trae los cambios. Dios trae revelaciones. Dios nos hace ver cada vez cuando encuentra corazones que quieren conocerlo, que quieren entenderlo, que quieren saber de qué se trata esta vida, de qué se trata la iglesia gloriosa que está plasmada en las letras de este libro maravilloso que es la Biblia. Entonces, al revelarse eso trae cambio. Y estamos abiertos a los cambios en esta casa que Dios quiere traer, porque son revelaciones y luz que Dios nos va dando para que veamos con mayor exactitud su propósito para con esta casa, para con nuestras vidas, para con su iglesia en el mundo entero. Que lleguemos a conocer, que lleguemos a entender y disfrutar esta maravillosa vida eterna que ya está programada por nuestro Padre Creador de todas las cosas. Es conocer 3 cosas: conocer, entender y disfrutar. 3 cosas fundamentales que nosotros deberíamos vivir continuamente. Nosotros hasta ahora hemos ido viendo estos últimos meses, ya desde el año pasado, que la temporalidad produce desconcierto y una cierta falta de algo. A ver, lo tengo todo, pero me falta algo. Lo tengo todo, pero me falta algo. Tengo todo lo que quiero, pero me falta algo. Esa temporalidad que produce un desconcierto, una cierta falta de algo. Si a nosotros se nos revela nuestra posición, entenderemos quiénes somos y entenderemos lo que tenemos de parte del Señor. Podemos saber muchos textos que hablen de esto, pero vemos en las acciones del diario vivir cómo se nos olvida la posición que Dios el Padre nos ha dado. Cuando estamos en algún problema, se nos olvida tan fácilmente nuestra posición. Por eso es que debemos recordar constantemente que fuimos cambiados de posición en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Estábamos en una posición lejos del Señor, pero ahora, por causa de que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, tenemos una nueva posición, una posición eterna, pero vivida en este cuerpo temporal. Podemos oír muchas prédicas, pero es fundamental que se nos revele en la posición, en la ubicación en donde estamos. Una posición que fue otorgada en la cruz.
Una posición en la que nos introdujo nuestro Padre por su voluntad, por su beneplácito, ya que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos, viviéramos y operáramos desde esta posición. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, el verso 1 al 10. Quiero que por favor lo leamos detenidamente, porque cada palabra, cada verso tiene mucha más profundidad de las que yo puedo esta noche exponer. Mucha más. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera posición. Esa era nuestra posición anterior. Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia, en los que se niegan a aceptar que hay un Dios, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, posición, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. No al lado, sino con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en estos versos, Pablo nos deja bien claro cuál era nuestra posición anterior. Andábamos en los deseos de la carne, en nuestros delitos y pecados. Andábamos en la desobediencia, andábamos sumidos en las tinieblas, andábamos en nuestras propias creencias culturales, que fueron las que absorbimos desde el vientre de nuestra madre. Andábamos de vanidad en vanidad. Todo esto era en otro tiempo. Podemos ver entonces que hay un cambio, hay un traspaso. Y esto nos muestra un cambio de posición, de tinieblas a luz. Dice, por la misericordia de Dios, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y acá se ve clarísimo el cambio de posición. Estábamos en una posición, pero Él en su misericordia, solo por gracia y por amor, nos puso en otra posición. Nuestra posición no está en el ante, nuestra posición está en Él, juntamente con Él. De la misma manera que está Él, Cristo, estamos nosotros.
Juntamente quiere decir de la misma manera. Juntamente con Cristo nos ha dado una nueva vida, una nueva posición y nos resucitó de la misma manera con Él. Resucitados en su vida. Por lo tanto, ya no es nuestra vida. Y esto es conocimiento más entendimiento de que no vivimos más nuestra vida, sino que es su vida vivida a través de este cuerpo temporal. Entonces, no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él quiere hacer a través de nosotros, que es muy diferente. Y dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar su gracia y bondad. Y es por medio de la fe. Y esta es ahora entonces nuestra realidad, que debemos conocer, que debemos entender y que debemos vivir. Es movernos continuamente desde esta nueva posición de eternidad manifestada en la temporalidad de la vida que Dios nos otorgó por un corto de tiempo vivir acá en la tierra. Y de esa posición de eternidad es de la que nunca deberíamos salirnos. Ahora, el problema es cómo nos estamos mirando. Porque si nos vemos desde las crisis, desde los problemas, desde las situaciones malas, desde las enfermedades y conflictos diarios, será entonces desde allí de donde vamos a operar y difícilmente podamos permanecer o salir firmes en la fe. La intención del enemigo es quitarnos de la posición nueva dada por la cruz. O sea, Él no puede quitarnos de la posición espiritual en la cual Dios ya nos ha puesto, pero sí nos puede quitar de la realidad de la posición que ya tenemos en Cristo y actuar de manera equivocada y así andar amargados, deprimidos y condenados. Y debemos entender que Dios nos ha dado esta posición para gobernar todas las cosas, la misma posición que les otorgó Dios a Adán y a Eva, gobierno. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo para gobernar toda situación, no para que las circunstancias nos gobiernen a nosotros y nos tiren al piso, desahuciados, abatidos, sino desde esa nueva posición gobernar toda situación que se nos presente. Y a mí se me venía a la mente esto. Mi posición, nuestra posición es estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y yo me veo en la tierra, pero desde esta posición nueva, y veo que tengo un conflicto porque alguien me agredió, me ofendió, me rechazó y me trató mal. ¿Cómo resuelvo ese problema? Desde la posición de la temporalidad, o lo voy a resolver desde la posición sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Si lo voy a resolver desde la posición que estaba antes, no lo voy a perdonar. Me voy a quedar resentida porque me trató mal. Voy a reaccionar con orgullo. No lo quiero perdonar. Él tiene la culpa. No lo voy a perdonar. Pero si yo actúo desde esta posición sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús, yo perdono a esa persona, aunque tenga la culpa él. Yo la perdono, yo la amo, yo la bendigo. Esa es la posición en esta circunstancia. Estoy enferma. ¿Desde qué posición enfrento la enfermedad? Desde la posición que tenía antes de que Cristo entrara a mi vida, con miedos a la muerte.
con angustia, desesperación, o veo la enfermedad desde esta posición. No tengo miedo, porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Porque sé que desde esta posición Él tiene el control absoluto de mi vida. De que si parto de esta tierra por medio de esta enfermedad, tengo acceso a la eternidad directa. ¿Desde qué posición enfrento los problemas diarios de la vida? Nos damos cuenta que nos olvidamos de nuestra posición cuando dejamos que los problemas de la vida nos gobiernen. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, con Él, posición de la que solemos salir tan fácilmente cuando nos dejamos abrumar por los problemas que se nos presentan. Y en esta nueva posición somos más que vencedores por medio de Él que nos ama con amor eterno. La fe es la que va a producir que si nos mantenemos en esa posición, va a haber, por lo tanto, un crecimiento y una madurez. Debemos orar para que se nos abra el entendimiento de cuál es nuestra posición adquirida por la cruz y su voluntad de elegirnos para andar y operar desde ese lugar. Pablo entendía que si a los efesios se les revelaba lo que se les había sido dado, todo lo demás conflictos que tenían sería resuelto. Por eso la memoria en el espíritu es tan necesaria en estos días difíciles. Es necesario recordar continuamente de dónde salimos y a dónde estamos ahora. Y desde este nuevo lugar operar y desde esta nueva posición gobernar. ¿Por qué? Todavía nos gobiernan las situaciones adversas de la vida. Dice la Escritura que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Antes las tinieblas tenían derecho sobre nosotros, pero ahora no. Y nosotros somos lo que le damos derecho legal a las tinieblas para que operen en nosotros cuando nos bajamos de la posición otorgada por la cruz. Cuando nosotros nos bajamos y nos salimos de la posición que Dios nos puso en Cristo, le damos derecho legal a las tinieblas que operen en nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que entender que no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Traslado de ser huérfanos, ahora a ser hijos. De la condenación a la gracia. De la debilidad a la fortaleza. Y a esta posición debemos agregarle fe. Nosotros no fuimos llamados a vivir por experiencias carnales o emocionales o por sistemas de creencia que arrastramos de nuestras generaciones, sino que fuimos llamados y posicionados a vivir por fe. En Hebreos 11:1 tenemos una definición tan clara de lo que es fe. Y dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La fe es algo que se puede sustentar, que se puede sostener y que se puede demostrar. Es algo que tiene sustancia, es una naturaleza. Y esta sustancia es la misma imagen y es el mismo resplandor. Y se puede demostrar. Somos testigos, dice que somos testigos. Demostramos que Cristo vive en nosotros. La fe se evidencia algo. La fe es Cristo mismo. La fe no es algo, la fe es alguien. La fe es una naturaleza llamada Cristo que nos gobierna. Y no es que tengo que hablar siempre positivo porque tengo fe, no tiene nada que ver con eso. No, la fe es una persona llamada Cristo en nosotros que nos está nutriendo constantemente porque la fe es la esencia
del Evangelio. Es una naturaleza que gobierna todo nuestro interior. Es mucho más que un estado mental, es mucho más que un concepto. Es una naturaleza, es una esencia, es una sustancia, es una persona que ahora vive dentro nuestro para gobernar sobre toda emoción, pensamiento y derribarlos. Por eso no debemos quedarnos con el primer paso de fe cuando conocimos al Señor, sino que debemos permitir al Espíritu operar cada día en nosotros para crecer en fe, para crecer en Cristo. Es ir en aumento, en madurez, en crecimiento, o sea, que esta naturaleza va creciendo en nosotros. La fe está funcionando en nuestro espíritu las 24 horas, pero el tema es que cuando perdemos nuestra posición, la fe deja de operar. No es que deja de estar, sino que deja de demostrarse, deja de manifestarse. Si yo me bajo de este asiento, ahora, me bajé de una posición. Dejo de estar sentada en ese asiento para estar en esta posición. Si yo me vuelvo a sentar, vuelvo a operar desde esta posición. Entonces, cada vez que yo dejo de operar en la posición nueva que Cristo me ha dado, la fe deja de operar. Por eso es tan clave de entender. La fe no es algo que tengamos que forzarnos por tener. Como solemos decir o solíamos decir, tenga fe, hermano, usted no tiene fe, a usted le pasa esto porque no tiene fe. No, la fe es algo que está fluyendo en nosotros cuando vivimos la vida del Espíritu. No hay que forzarse. Simplemente hay que vivir la vida en el Espíritu. Cuando estamos viviendo en Cristo, esta fe fluye espontáneamente. No tenemos que forzarnos por tener fe. No hay que forzarse para las cosas del Espíritu. Fluyen naturalmente cuando hay un corazón dispuesto a dejarse gobernar por Cristo y por el Espíritu Santo. Sin esfuerzo. El hombre o mujer espiritual que vive en fe es porque vive gobernado por el Espíritu y posicionado en el nuevo hombre o en la nueva mujer por la cruz. La fe fluye constantemente si fluye la vida del Espíritu. Pablo siempre llevó a los creyentes a ver que la fe no es una creencia, sino una sustancia en la cual vivimos, por la cual nos movemos. Necesitamos que podamos experimentar, vivir todo lo que está escrito en la Biblia, que pueda volverse la palabra una experiencia de vida y que podamos disfrutar aquello que vamos entendiendo. Conocer, recuerden estas tres palabras, conocer, entender y disfrutar. Son tres pasos en el Espíritu que son clave para todos los que queremos crecer en Cristo. No podemos quedarnos solo con el conocimiento. Debemos entender aquello que descubrimos y luego, si viene el entendimiento, yo puedo disfrutar esta vida cristiana, esta vida en Cristo. Conocimiento, entendimiento y disfrute es lo que el Espíritu quiere producir en nosotros, en cada uno de sus hijos. Y si solo nos quedamos con el entendimiento, no podemos pasar al disfrute, es estar incompletos. Cuando Pablo dice en las Escrituras, sé vivir cualquiera sea mi situación, él había descubierto el misterio. Pablo descubrió el secreto. Él pudo disfrutar a Cristo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en una posición. Él pudo estar en una cárcel oscura, sin luz, porque él tenía una posición. Porque usted pregúntese, y yo también, desde una cárcel de unos metros, pocos, sin luz, escribir lo que escribió. ¿Cómo puede ser?
tener el gozo que tenía y el disfrute y decir, sé vivir cualquiera sea mi situación. Estaba disfrutando a Cristo porque estaba en una posición de la cual no se bajó jamás. Fe es una sustancia que ahora ya no es sombra, sino que es una realidad que ahora podemos disfrutar, que es tangible. Es Cristo viviendo en nosotros, siendo una realidad vivida en cada instante de nuestra vida. Eso es fe. Lo que podemos disfrutar, creer, mostrar. La fe no tiene que ver con nuestros pensamientos y creencias, para nada. Por eso Pablo a los Corintios les dijo en 2 de Corintios 10:5, les dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de nuestras creencias ni de nuestras filosofías huecas arrastradas desde tiempo atrás. Está clarito lo que dice este verso. La fe no tiene que ver con nuestros pensamientos y creencias. Cuando la fe no nos es impartida, la fe viene a derribar todo nuestro sistema de creencias, de argumentos, de huecas filosofías, de justicia propia. Cuando la fe penetra en nuestro espíritu, la fe va a quebrar absolutamente todo, porque la fe es la que va a establecer la realidad de Dios en nuestro interior. Y todo es llevado a la obediencia a Cristo. Y así mostrar todo aquello que se nos ha dado en Cristo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Por lo tanto, si hay entendimiento, habrá fe. Y si hay fe, hay entendimiento. La fe, por lo tanto, es el acceso a entender, o sea, a que nuestro entendimiento sea ensanchado. La fe es la luz que empieza a alumbrar todo nuestro interior, porque la fe trae entendimiento. Por la fe entendemos. La fe es la luz del Señor, es la mente del Señor obrando en nosotros, operando para que haya una reconfiguración en nuestra alma y así nuestra alma empieza a ser gobernada por lo que hay en nuestro espíritu, que es fe. Y así le podemos ordenar a nuestra alma, como lo hizo el salmista, bendice alma mía al Señor. Ahora, sabemos en nuestro espíritu que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Y nuestra alma tiene que ser informada de eso y dejarse gobernar por el Espíritu. O sea, basta entonces de dejar recibir órdenes de nuestra alma y empecemos a operar desde esta nueva posición en Cristo, desde los lugares celestiales. Y es tiempo, por lo tanto, que le ordenemos a nuestra alma que se sujete a la voluntad de nuestro espíritu regenerado para operar desde esta nueva posición. Amén. Y el verso sigue diciendo en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe nos abre una dimensión del espíritu para ver las cosas que otros no pueden ver, que solo las pueden ver aquellos que se han determinado estar en una posición. Y venga lo que venga, no nos movemos. No nos van a sacar de esta posición, porque no tenemos creencia, sino que dentro de nosotros arde una sustancia que se llama Cristo, que está operando dentro de nuestro interior. La fe ve lo invisible. Comenzamos a ver lo que no veíamos y en nuestro entendimiento está siendo ensanchado por la palabra. La fe es una naturaleza que nos gobierna y empieza en la medida que crece Cristo en nosotros. Y así esa imagen se puede ver, palpar y disfrutar. ¿Lo vemos a Cristo? No. Pero sabemos por fe que Él está dentro nuestro. Porque esa sustancia, esa naturaleza,
empieza a operar porque tenemos nuestro corazón dispuesto a que así sea, y empieza esa fe, esa sustancia a verse y a demostrarse a través de nuestras actitudes, reacciones, pensamientos, palabras, decisiones. Por eso es que la fe es una sustancia que se demuestra. Vamos a Hebreos 11, del 23 al 25, para ir viendo un poquito más estos ejemplos de vida que quedaron plasmados en las Escrituras. Y dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se mantuvo en una posición. Moisés no estaba viendo por los ojos naturales. Él estaba viendo con los ojos espirituales. Y esto lo llevó a no tener miedo, a no temer. Y esto lo llevó a permanecer en su asignación, firme, posicionado como viendo al invisible. Él, nuestro Padre, nos da a conocer todas las cosas a los que nos mantenemos en la posición, porque todo es dado por medio del Espíritu. El enfoque de Moisés estaba en el perfeccionador de la fe, Cristo, aunque nunca lo vio, ni lo tuvo dentro como nosotros. Y por esa fe se movió por encima de todo lo temporal. Todo lo temporal le decía otra cosa, pero por esa fe Él llegó al final cumpliendo su meta eterna y marcando eternidad en una generación. Vemos una fe en Moisés que venía de sus padres. ¿Por qué? Porque su madre, la cual lo crió, le fue inculcando el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la vida, el conocimiento, si bien las Escrituras no estaban, el conocimiento del Padre, de Dios, de un Dios creador. Entonces, qué importante es el legado de fe que nosotros dejamos en nuestra generación y a nuestros hijos. Es una fe que fue creciendo, que fue madurando en Moisés, y por esa fe renunció a la temporalidad de la vida en el palacio a una costa de ser maltratado con el pueblo de Israel. Dejó los efímeros placeres del pecado y se sostuvo como viendo al invisible. Pregunto, ¿no? ¿Cómo nos sostenemos nosotros en cada adversidad de la vida? La conciencia de eternidad estaba muy arraigada en Moisés, que nada se igualaba a la riqueza de poder conocerle a Él. Como dijo Pablo, lo tengo por basura todo para conocer a Cristo, de ganar a Cristo. Perder para ganar. Y en esta pérdida sí tenemos que entrar todos, porque es perder para ganar. Es perder nuestra vida para ganar la de Cristo. O sea, considerar perder todo lo que nos quiere atar a este sistema para ganar todo lo que es para siempre y duradero, que trasciende. Entonces, pidamos ver lo que todavía no vemos, entender lo que todavía no entendemos. Por la fe manifestada en lo eterno, Moisés salió de Egipto sin miedo a la ira del faraón. La reacción de la fe que ve lo eterno avanza. La reacción de la fe que ve lo eterno avanza. No se detiene en lo temporal, ni mucho menos en las circunstancias de la vida. Acciona sin temores, es permanencia,
es constancia, es firmeza, es una posición adquirida de la cual no me quiero mover, posición que hemos recibido en Cristo. La firmeza nos habla de algo que está bien cimentado, arraigado, para seguir siendo perfeccionado en la fe, que nos llevará a este entendimiento de lo que es la eternidad. Por eso es un avance continuo. Por eso son cambios continuos que venimos operando. Necesitamos entonces ver con una fe perfeccionada. La fe le hizo ver a Moisés el propósito eterno. Él cruzó el mar rojo. Nosotros cruzamos la cruz. Traspasamos la cruz. Es nacer a una nueva vida. Cuando nacemos de nuevo, esta fe comienza, pero esta sustancia se vuelve real cuando lo que es real para Dios obra en nosotros como nuestra realidad. Lo que es real para Dios opera también en nosotros y esa se convierte en nuestra realidad. O sea, cuando nos movemos en la realidad de Dios. Por lo tanto, no traigamos a Dios a nuestra realidad. Basta de eso. No traigamos a Dios a nuestra realidad. Nosotros tenemos que subir a su realidad. La intención de Dios no es resolver nuestros problemas, jamás lo fue. La intención de Dios es que entremos a su realidad y desde esa realidad resolver los problemas que tanto nos desenfocan. O sea, ocuparnos por lo de Él es entrar a su realidad. Y Dios nos está invitando continuamente a su mesa. Ahí se habla lo que Él quiere hablar. Y así trascenderemos de lo natural a lo eterno. Porque en la mesa del Señor se hablan cosas eternas. Dejar de mirarlo es caer en nuestras mesas temporales y carnales, pasajeras y vanas. Pero mirarlo continuamente a Él es permanecer en su mesa y vivir comiendo de sus manjares eternos. Entonces, no miremos alrededor, miremoslo a Él. Debemos caminar en la conciencia, por lo tanto, de esta realidad, que es esa fe que tenemos dentro, que se tiene que demostrar, que se tiene que mostrar. Es ver esta sustancia que está operando en nosotros y así se empiezan a ordenar tantas cosas que teníamos desordenadas. Si yo los pudiera llevar al pasaje cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Ahora, ¿nosotros qué vemos acá? Dios, Jesús lo subió a su realidad. Jesús no se bajó a la realidad de Pedro, sino que lo llevó a Pedro a su realidad. No lo sacó del problema. Simplemente oró para que en ese problema su fe no faltara. Pero después de que esa fe fuera firme, constante, Él saldría aprobado para confirmar a otros en la misma fe en la cual Él fue probado. Porque en medio de esa zaranda, de esa circunstancia, esa fe crece para que sea fortalecido, para que Cristo crezca. Y así se perfecciona la fe. Y así conocer, así entender y así disfrutar de esta eternidad. Y así hablar y confirmar a los que Dios nos mandará después que nuestra fe crezca. La palabra de Dios nos sostiene, nos fortalece y nos hace llevar esa experiencia a que la vivan otros. Serán consolados con el mismo consuelo con que yo los consolé al pasar en distintas adversidades. Lo dice la palabra. Todo lo que nos pasa
no termina en nosotros, porque detrás de nosotros hay un montón de personas que llevaremos a la fe en Cristo. Por favor, en un mundo postmoderno, donde se desvirtúa todo lo divino y lo eterno, el postmodernismo, todo se relativiza. Son más importantes los animales que el ser humano. Nuestra fe nos llevará a que otros puedan entrar a posicionarse en la misma posición que nosotros tenemos, por gracia. ¿Cuántas personas tenemos atrás nuestro? Nos detuvimos a pensar, ¿cuántos atrás nos están mirando? Nos detuvimos a pensar, ¿cuántas personas afectamos continuamente con nuestras actitudes, reacciones y decisiones? Quizás no, porque estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras mesas y en nuestras dificultades, que nos olvidamos de que fuimos llamados y elegidos para llevar a otros a Cristo. Y aunque creamos que nadie nos mira, hay muchas miradas que están posadas en nosotros. Voy a ir terminando. Por la fe estamos firmes. Oremos para que en medio de cada circunstancia se nos revele la fe. Sin fe es imposible que accedamos a lo eterno. La fe es la dimensión para posicionarnos en la eternidad. Los héroes de la fe de Hebreos anhelaron ver lo que nosotros hoy vemos. Tenían puesta la mirada en lo eterno. Nosotros estamos experimentando la eternidad en la vida de Cristo. Y ese Cristo que ahora vive dentro nuestro, quien fue el iniciador de la fe. Esos héroes de la fe pudieron vislumbrar la eternidad en la temporalidad de sus vidas. Nosotros lo tenemos ahora adentro, dentro nuestro. Ellos lo vieron de lejos, pero marcaron generaciones. Nosotros tenemos la vida de Cristo que nos perfecciona. Tenemos la realidad. Entonces, que seamos absorbidos de toda temporalidad y crecer en la gracia. Y que nuestro anhelo sea el verle y experimentar la fe creciendo y madurando. Entonces debemos centrar todo en Él. Cristo es nuestra realidad. No lo que vivimos a diario. Cristo es nuestra realidad. El invisible de Moisés hoy es nuestra realidad. Si ellos tuvieron las sombras, pero se sostuvieron como viendo al invisible, mataron leones y osos, enfrentaron a todos los enemigos, ¿cómo nosotros, que tenemos la sustancia dentro nuestro, podemos dejarnos gobernar por el postmodernismo, por las creencias que arrastramos del pasado? ¿No será que en esta noche Dios quiere, casa del Padre, que volvamos a sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo y desde allí operar en la temporalidad de esta vida? Y poder confirmar
a otros en la fe. Amado Padre, que esta tu palabra puesta en mi espíritu y en mi boca pueda penetrar en el corazón de todos aquellos a lo cual tú mandas esta palabra, para que de la misma forma que penetró en mi vida y me trajo tanta luz, pueda penetrar aún con mayor luz en todo aquel que la oirá. Padre, te demos a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza y a ti la adoración en un sacrificio vivo de morir a nosotros mismos, para que Cristo, la sustancia, pueda demostrarse a través de este cuerpo y estuche de barro. Gracias, papá. A vos que estás oyendo te bendigo y declaro palabras de bien para tu vida. Prepara tu corazón quebrantado y humillado delante de Cristo en una adoración que es sacrificio de tu vida, de entrega de tus mesas egoístas y ambiciosas para comer y participar de la mesa de Cristo, donde hay manjares, donde hay prosperidad, donde hay salud, donde hay vida y vida abundante, donde se puede disfrutar de la eternidad. Te bendigo, profetizo sobre tu vida, que en la medida que seas quebrantado por el Espíritu Santo, te levantarás en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo para ser de aquellos que vivirán por fe, sostenido como viendo al invisible, para confirmar y llevar a muchos a los pies de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Buenas noches. Aleluya, aleluya.